Yo creo que el mercado va a volver a coger cierta energía, cierto vigor esta semana, primero por lo que no tiene, y esto es una ventaja, que es bancos centrales, y segundo por lo que sí va a tener, por lo que sí tiene, que es cierta macro, intervenciones de Powell y además resultados empresariales americanos que empiezan a publicarse, sobre todo de bancos que van a ser muy buenos, ¿no? De manera que lo que no tiene es una ventaja, porque la semana pasada ya tuvimos cierto ruido y la anterior con la Reserva Federal, con el BCE, la revisión estratégica de la política monetaria del BCE, que si era de una manera, que si era de otra, al final cumplió con el guión. El jueves pasado hubo una toma de beneficios potente en Europa, mucho menos en Estados Unidos, y ha demostrado el mercado que en realidad no se habían mirado bien o se había escuchado bien lo que había dicho Lagarde en el BCE, ¿no? Que estaba cumpliendo con el patrón de lo esperado, por lo tanto el viernes recuperación, y esto es lo que tenemos de herencia esta semana, un mercado ya prácticamente normalizado, que no va a tener bancos centrales, por lo menos no de primera línea, porque sí, tenemos el Banco Central de Turquía, tenemos el de Canadá, pero bueno, Turquía es un caso aparte, con una casuística muy específica y no cuenta. Canadá, bueno, ya ha reducido un poquito su QE, su paquete de estímulos, que es muy pequeño, en fin, no son de primera línea, por lo tanto no va a tener ruido del mercado por el lado de bancos centrales y eso le deja con cierta tranquilidad para trabajar, para actuar con normalidad. Y lo que sí tiene, pues es bueno. En primer lugar, hay resultados empresariales americanos que ya se lanza la temporada del segundo trimestre, que es cuando se publica ahora, a partir de mediados de julio, y empiezan los bancos. Ya empiezan los bancos el martes, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Bank of America, Citi, y van a ser cifras muy buenas, tanto comparadas con el año pasado, que fueron muy malas, pero sobre todo comparadas con el mismo trimestre, el segundo trimestre del año 19, que es con lo que hay que compararlo. Y si cogiéramos todo el S&P 500, al comparar el segundo trimestre del año 21 en términos de beneficio por acción del S&P 500 con el segundo trimestre del año 19, no del 20, nos encontraríamos con que están un 15% por encima, si todo sale como parece, van a estar un 15% por encima de hace 2 años, ¿no? Insisto, del segundo trimestre del 19, que es lo que cuenta, ¿no? Por lo tanto, van a ser cifras muy buenas, empezando por las financieras. Yo por eso diría que seguramente va a ser de las últimas oportunidades que hay, tal vez, ojalá no, pero tal vez, de comprar bancos americanos todavía a buen precio, teniendo en cuenta cómo la situación va a ir cambiando a mejor, y después posteriormente más adelante también yo creo que en Europa, ¿no? Pero sobre todo bancos americanos. Por lo tanto, cifras empresariales americanas buenas, empezamos esta semana, esto juega a favor. Segundo, tenemos inflación, la inflación americana, esto tendría que asustar, pero no debe asustar porque se publica el martes y se va a poner de manifiesto que el dato de mayo, que es el que se publicó el mes pasado, ahora se publica el de junio, pues va a caer un poquito. Está en 5%, probablemente caerá hasta 4,8, 4,9, y eso dejará demostrado que la inflación americana ha hecho un pico y empieza a decaer. Y esto es bueno porque quitará mucha tensión al mercado por el miedo a los precios, que puede acabar llevando a tener miedo a la Fed, ¿no? Además de la inflación americana, que será el martes, como digo, el desenlace no será malo, tenemos 2 comparecencias de Powell, la semianual ante Congreso y Senado. Congreso el miércoles, Senado el jueves, tiene que dar explicaciones de lo que va haciendo la Fed y al final son explicaciones ante cuerpos políticos, insisto, Congreso y Senado, y por lo tanto van a ser explicaciones constructivas, ¿no? Yo no creo que haya ruido ni que le vayan a plantear especiales problemas, ¿no? El mensaje ya lo conocemos, y yo creo que los cambios, si se producen en la Fed, que se producirán probablemente, pues los anunciará en Jackson Hole a finales de agosto, para luego implementarlos o ya concretar cuándo va a ir introduciendo menos liquidez, que ahora está introduciendo 120.000 millones al mes en compras de activos, pues a partir de septiembre lo dirá, ¿no? De manera que esto, bueno, pues va de manera ordenada saliendo a la luz. Yo creo que la comparecencia de Powell en las 2 cámaras pues va a ser más constructiva que otra cosa, y bueno, y también tenemos a final de semana pues confianza en la Universidad de Michigan, que será bueno, ventas por menor, que en interanual van a más 28 y pico, y que probablemente hagan más 20, más 15, es verdad que comparan con el año 20, que no hay que fiarse, pero en realidad todo eso, resultados empresariales, macroamericana, inflación americana perdiendo riesgo, ¿no? O sea, cayendo un poquito, desde el 5% hacia el 4 y pico, pues yo creo que todo eso va a ayudar y que por tanto va a ser una semana más o menos buena, en que el mercado va a coger algo más de fuerza, más de confianza, y con esa confianza y ese empujoncito que probablemente tendremos, pues ya nos dirigiremos hacia un verano más tranquilo, en que, insisto, la siguiente referencia no viene hasta finales de agosto con Jackson Hole. Muchas gracias.